Para quitar lo caótico, hay que nombrarlo. Nosotras somos caóticas. Feminismo y tabú. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos con más de este tema de feminicidios en la comunidad estudiantil con estas queridas compañeras Arely, Sofía y Maricruz. La realidad es que estábamos en el corte platicando precisamente con lo que vamos a entrar en este bloque, que es esta parte de todo lo que ha surgido en la violencia en la comunidad estudiantil y cómo ha ido a la alza, ¿no? Ustedes que están todos los días, constantemente viviendo esto, ¿cómo han visto esta parte de la alza, no? Porque empezamos con el hostigamiento, con el acoso, ¿no? Pero hemos llegado a un punto tan fuerte de extrema violencia que ya hablamos de feminicidios en la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenos un poquito más de cómo ustedes, dentro de este círculo social, lo han visto, este grupo social o contexto social, ¿no? Cultural que es pues la comunidad estudiantil. Pues yo creo que sí ha habido una alza de violencia, pero más bien ahorita se está como, quizá podemos rescatar que se está normalizando la violencia, ¿no? O sea, no es que antes no hubiera hostigamiento, acoso y demás. Lo que sí es que ahorita se ha preponderado, ¿no? A la violencia a los cuerpos, ¿no? Extremándolo a feminicidio. Pero más bien podríamos partir, ¿no? De qué es la violencia y más bien que ciertas acciones, ¿no? Se han normalizado, que llegamos a un punto en el que pareciera, ¿no? Que ya se está tomando acción, pero realmente, pues, ¿qué se está, ¿no? haciendo para combatir esa misma violencia, ¿no? Dentro de los espacios de la comunidad estudiantil, ¿no? Que si bien hay diferencias, ¿no? muy marcadas, ¿no? en las relaciones, pero digamos que ya es un punto de hartazgo, ¿no? Que ya no va a haber un diálogo ni nada, va a haber una acción directa y más bien empezar a desmenuzar por qué están pasando los feminicidios, ¿no? ¿Qué es? O sea, ya así en una pregunta, ¿no? Así bien personal, ¿no? O sea, de ustedes, ¿no? ¿Qué surge qué piensan, ¿no? Del feminicidio? Exacto. A ver, cuéntanos un poquito sobre qué piensas tú sobre el feminicidio. Pues realmente creo que nosotros como parte de la comunidad lo que hemos hecho son como ejercicios, ¿no? Que empiezan pues con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pensamos por violencia, no? O sea, porque como dice Maricruz, no es que la violencia de repente apareció y ya todos la vemos y ya la empezamos a tipificar, ¿no? Sino más bien es justamente pensar qué entendemos por violencia. Y cómo podemos identificar, ¿no? Actos violentos que pueden ser mínimos, ¿no? Que ya están muy interiorizados, que hemos crecido, que los reproducimos todo el tiempo, pero nunca nos hemos puesto a pensar realmente cómo es que nos relacionamos y de dónde viene y qué nos lleva a actuar así, ¿no? Entre nosotros. Entonces, yo creo que, pues nosotras, como justamente dices, estamos todo el día ahí, ¿no? Y son muchas dinámicas y son muchas personas y no solamente es, pues, nosotras nuestra carrera, o sea, son muchísimas carreras, muchísimas formas de pensar y muchísimas formas en que nos relacionamos todos, ¿no? Entonces, creo que parte más bien de un ejercicio y, no sé, la violencia, pues creo que es importante que sí nos pongamos a reflexionar qué entendemos, ¿no? Para poder identificar y poder hablar de ello. Claro, y dejar de normalizarla, ¿no, Arely? Sí, porque, o sea, me parece que en el mismo ejercicio que cada una de nosotras, ¿no? Y también lo digo por ustedes, hemos empezado a cuestionar, ¿no? De qué manera no enajenarnos, ¿no? Porque nosotros mismos somos seres violentos, ¿no? Y no per se, ¿no? Sino por una respuesta, ¿no? Una respuesta que existe y que, pues, es casi, o sea, impuesta, ¿no? O sea, es una forma de imposición en cómo te permiten relacionarte con las personas. Pero es lo que comentábamos anoche, ¿no? O sea,
este es un espacio, ¿no?, en donde justamente entendemos que las relaciones sociales no son impuestas, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotras podemos rearticular, igual y nuestro contorno más inmediato, pero así irlo haciendo a multiescala, ¿no? Y hacerlo un poco expansivo y generar, por ejemplo, una comunidad estudiantil, ¿no? Y podernos nombrarnos como pues sí, como estudiantes organizados, ¿no? Y con fines definidos, como por ejemplo, cómo contrarrestar la violencia, ¿no? Cómo nosotros mismos pensar de qué manera hemos sido violentos y cómo poder contrarrestarlo, ¿no? O sea, para nuestros cuerpos, porque es necesario ya no ser así con nosotros mismos, ¿no? Y después de esto, podernos relacionar de otras maneras con otras personas, ¿no? O sea, ya dejemos muy de lado si compartimos o no en criterio, ¿no? O sea, si no, y no hablemos de tolerancia, ¿no? Porque la tolerancia nos lleva a lo mismo, ¿no? A sentirnos superiores al otro, ¿no? Entonces, Claro. es eso, ¿no? Saber que existe un multiverso, ¿no? De posibilidades y de pensares, en donde, pues eso, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ver de qué manera es la mejor manera, ¿no? Para comenzar a dialogar, ¿no? Y no llegar a tipificar nada más, ¿no? O sea, es lo que rescatábamos de cuando inició el bloque, ¿no? De que la clasificación de la violencia pues solo la intensifica, ¿no? O sea, no hace más que decirnos nombrarla, ¿no? Que va un y paso no más realmente arriba. pensarla, ¿no? Claro. O sea, más bien porque la violencia se puede, pues no sé, visualizar en tantas formas, ¿no? Sí. Y a veces no las reconocemos, muchas actitudes como violencias, ¿no? Entonces, sí es como pasar, ¿no? Solo esa clasificación no sirve, ¿no? Es justamente pensar qué lleva eso, cómo nosotros ejercemos violencia sobre los demás, sobre cómo no nosotros mismos, sobre enajenarnos, nuestro ¿no? cuerpo, ¿no? O sea, creo que sí tenemos muy interiorizado que las cosas son así, ¿no? Que la vida está bien fea y que Pues todo el porque tiempo es está pobre, pasando, porque pero quiso, eso no, ¿no? eso no Ajá. es, como no es otra real, persona que ¿no? lo No diga, tenemos o por qué porque es vivir huevón así. y no trabaja, ¿no? No. Exacto, entonces O es sea, date justamente cuenta de tu contexto, Exacto. date cuenta que hay cosas, ¿no? Que son bien evidentes, pues las clases sociales, ¿no? Una división sexual del trabajo, una división sexual, ¿no? Por sí misma. ¿Y qué genera esto? Pues un chingo pues de complicaciones, ¿no? Y entonces empiezas a menospreciar las etnias, güey, así, ¿no? Y dejar, pues nada más con un esquemita, ¿no? El que te dicte el Estado y entonces es bien fácil, ¿no? Comunicarnos como de qué pedo y ya, ¿no? O sea, sernos bien ajenos a lo que realmente nos interesa. Exacto, ser indiferentes ante realmente las problemáticas que vivimos socialmente, ¿no? Y es algo muy triste lo que mencionas, ¿no? Esta normalización de la violencia. ¿Somos seres violentos o nos hacemos violentos? Que es la cuestión. La realidad es que yo considero que nos hacemos violentos. O sea, sí por una propia definición, y la Pancha no me va a dejar mentir, traemos la violencia, ¿no? Pero nos volvemos violentos por el contexto, Sí, claro, contexto cultural en el que vivimos, ¿no? Algo que me dejó muy grabado de una gran profesora con la que trabajé y platiqué fue esta parte en donde ella misma decía, ¿no? Nos acusan de ser violentas cuando nos queremos defender, porque pues nos defendemos en tono de la misma violencia a la que nos pues vemos es como inmersas, ¿no? la frase, ¿no? De no va a haber agresión sin respuesta, güey. O sea, Exacto. Sí, es que depende, es como lo que veíamos, ¿no? En nuestra clase de violencia en las ciudades, o sea, es un poco ver de qué manera vamos a contrarrestar estos actos, o sea, no puedes tú llegar así bien modosita y cuando te están matando, güey, ¿no? Exacto, O sea, no puedes llegar así de, discúlpame, deje de matar, ¿no? Por favor, no me mates, no mames, ¿no? Ajá. Deja de golpearme, no ves que eso está mal y socialmente está mal. Sí, claro, o sea, por eso justamente la contrarrespuesta va a ser violenta, pero no violenta por sí misma, ¿no? O sea, va a ser violenta por la claro, cuestión cultural. claro. ¿no? Eso es algo que sí queremos dejar plasmado súper en este bloque, que las violencias no llegan por sí solas, que se tienen que nombrar como son, ¿no? Y como todas las actitudes que hemos normalizado a lo largo de los años y que creemos que son muy normales, como, pues, no sé, yo algo que me molesta muchísimo es como omitir a la mujer cuando está en un diálogo, ¿no? ¿Saben? Eso es una de las violencias que se me hace la más normalizada y la que más gorda me cae, porque puede haber un montón de manes al lado,
y tú eres la que está dirigiendo la conversación y de repente todos los manes voltean a ver al primer hombre que habla, ¿no? Y a ti te dejan omitida, ¿no? O en un trámite burocrático, ¿no? Va contigo un man y al que le dan la información es al man, que le hablan, ¿no? se Y refiere, con el ¿no? que se... Sí. Eso es una violencia. Claro, y claro, como dices, ¿no? También la omisión, o sea, es muy fuerte, ¿no? En la parte de la cotidianidad y normalizarlo, ¿no? O sea, ya no hay un punto de cuestionar nuestras prácticas, nuestro contexto, ya está todo dado, y también se genera como pensar la diferencia, ¿no? Como desigualdad. Entonces ya hay una jerarquía, entonces es muy fácil como con esa herramienta y pensarlo así, el empezar a generar sí dinámicas bien violentas, ¿no? Pero sí creo que es muy importante, como decía Sofía, empezar a cuestionarnos desde nuestra inmediatez y desde ya nuestras relaciones, ¿no? Con nuestras amigas, amigos, en casa, ¿no? Empezar a transgredir esos espacios y empezar a identificar, ¿no? Pues es que sí soy bien violenta, ¿no? En ciertas cuestiones que empezar a identificar, no había topado, ¿no? O sea, porque nadie es ajeno a empezar a sacar cosas, ¿no? Que hemos estado construidas, ¿no? Entonces... Claro, ¿no? Es la famosa deconstrucción, ¿no? Que a muchos no les gusta llamarle así, pero es la realidad, ¿no? En poder entendernos desde nuestra propia corporalidad para poder accionar y lo hacerte estamos responsable hechos. de lo que te corresponde, ¿no? Exacto. De la violencia que existe en tu cuerpo y que también la ejerces, güey, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Ajá. Y que creo que, o sea, tal vez un poco ahí, Bueno, Perdón que te Dejaremos para te el otro interrumpamos. tema. Vamos a un corte y regresamos, chicas.